Información de ámbito.com. Abogados advierten que cambio en cálculo jubilatorio podría generar catarata de juicios. Recordamos, para el que se está despertando ahora, una marcha atrás del gobierno. ¿Qué pasó en estas horas y probablemente desde que algunos se fueron a dormir? Bueno, sí, hubo un intento de recortar el aumento a los jubilados. Bastante concreto, porque ya hay representantes del oficialismo que dicen que, bueno, esto fue un error. Ya vamos a contar en instantes quiénes son. Pero estamos aquí con Silvia Arce. Silvia Arce es abogada previsionalista. Buen día, Silvia, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Bueno, impactados, ¿no? Un impacto grandísimo. Grandísimo. Esta medida que ahora sí, esto hay que resaltarlo, el jefe de gabinete dijo, se va a revisar. Se va a revisar, lo van a rever y con total razón, porque esto ha generado muchísimo ruido, no solo, me parece, en la oposición, sino también dentro del mismo oficialismo. La realidad es que fue una medida torpe, a mi entender. ¿Por qué? Porque si bien el impacto, estamos hablando hoy, que son 3 pesos con 10 por cada 1.000 pesos de jubilación, se cree, en una jubilación mínima el impacto son 17 pesos. Que el jubilado, esto lo que ha hecho es generar la angustia. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos recién. A la noche, el jubilado vio que le iban a tocar la jubilación y no durmió en toda la noche. Y estamos hablando de 6 millones de personas. Que si lo que dice ANSES es que es una mejor manera de recalcular la jubilación. La verdad que si este recálculo generaba un aumento, aunque sea mínimo, de la jubilación, todos íbamos a estar contentos. Pero no estamos en un momento en que se pueda tocar el bolsillo de un jubilado que ahora va a empezar a cobrar 6.377 pesos. Que hoy en día el que cobra eso es indigente. Está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esos 17 pesos que impactan en su bolsillo les genera angustia. Y esa angustia que genera problemas en 6 millones de personas. Esto lo que creo, felizmente, aparentemente, esto va a ser revertida la medida, los jubilados no tienen que preocuparse por el momento, va a seguir el aumento de 16,95%, entonces la jubilación seguiría a 6.394 pesos. Tampoco estamos hablando de la panacea. Lejos está. Es directa, digamos, sí, no podemos un preso, un jubilado. Bueno, es terrible. ¿Por qué? Porque volvemos, ¿cómo hace una persona para vivir con 6.300 pesos? No puede. Si no tiene la ayuda de un hijo, si no tiene un subsidio de PAMI, que ahora los están cortando, digamos, es muy difícil. Con lo cual, la realidad es, lo que podemos informar es, hoy se frenó la medida, no fue publicada en el boletín oficial, eso implica que no se efectivizó y va a ser revista hace muy poco tiempo. Esto lo dijo Marcos Peña a un grupo de periodistas amigos con los que habla todos los días. Exactamente. Les dijo que iba el presidente a rever la medida. Bueno, porque el impacto político es enorme, ¿no? Y me parece que hay que dejar de meterse con el sector más vulnerable, que son nuestros jubilados, que están, como vos dijiste, muy por debajo de la pobreza. 6.377 pesos. Es imposible pensar en vivir. Es imposible pensar en comer. Silvia, pero además que han sido puestos los jubilados en el centro de las miradas, un sector que debería ser cuidado, por lo menos no perjudicado. Ya desde hace tiempo, primero se empezaron a sacar medicamentos de la lista de medicamentos gratuitos, ¿recordás? Medicamentos y otras cuestiones que decían que eran, superfluas, como decirlo, excesivas para que un jubilado las tuviera gratuitamente. Bueno, después la cobertura del 100% de los medicamentos a los jubilados. Ahí el tema todo el tiempo latente de la edad jubilatoria también. Ya vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Porque nos tenemos que ir rápidamente a Radio 10. Está Roberto Navarro al aire con Sergio Massa, a ver. Y en ambos casos, por decreto. No se puede legislar en materia laboral por decreto. De hecho, la sesión especial de ayer tuvo como origen, digamos, el rechazo al DNU para legislar en materia de riesgo de trabajo. Sí. Ahora, digo, estamos hablando de si nos vamos a recuperar este año o no, si va a volver a subir el consumo. Si todos los golpes son sobre los que menos tienen, y sobre la clase media incluso. O sea, si sube la electricidad 150%, el gas 50%, la nafta va a subir un 40% este año, el pan llegó a 50 pesos, el colectivo a 11 pesos. ¿Qué posibilidades hay de que este año nos recuperemos? Mire, Argentina tiene... Cualquier país tiene como eje de su funcionamiento económico consumo, inversión y exportaciones. En el caso de Argentina, consumo y mercado interno representan 80% del PBI. Para que la gente lo entienda en términos no tan técnicos, si la gente tiene plata en el bolsillo, la economía funciona mejor. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, la economía se frena.
Cuando el trabajador tiene plata o el jubilado tiene plata, vende el comercio, produce la pyme. Con la importancia que además tiene la pyme en la Argentina, porque el 72% del empleo en la Argentina es pyme. Sí. Entonces, el recortar o ajustar sobre el consumo y sobre el mercado interno, lo que hace es deteriorar nuestra economía. Y además complicar la realidad del comerciante, del profesional. Pero a mí hay, digamos, dos datos que me preocupan. El primero, siempre, digamos, la cuenta se hace sobre los que menos tienen. Porque se le pide, como usted bien dijo, sube la luz, sube el gas, sube la nafta, sube el teléfono celular. Viene ahora el aumento de la prepaga, viene la canasta escolar con un 50% de aumento y se dice, no, bueno, la paritaria tiene que tener un tope del 18%. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es, mire, cuando vaya al supermercado usted va a comprar menos. Esto es lo que le está diciendo el gobierno a la gente. Y bueno, y lo otro que se sigue discutiendo es esta decisión de prácticamente autoperdonarse una deuda, situación sobre la que aparentemente el gobierno está echando las culpas al gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho? Mire, en primer lugar, si el planteo es que hay 150 empresas en las mismas condiciones, es muy grave que hayan empezado por la del papá del presidente. Claro. En segundo lugar, desde el punto de vista del procedimiento, la falta de autorización al jefe de asuntos jurídicos y una suma de cuestiones meramente de carácter técnico que por ahí no vale la pena describir, pero que describen el dictamen de la fiscal, el fallo de la quiebra, lo que muestran es que mientras se le pide esfuerzo al trabajador, se le regala al grupo familiar una fortuna. Pero, digamos, no solo eso, sino que además se da en el medio de la discusión donde, digamos, no se hace el esfuerzo para mejorar impuestos a las ganancias, donde se pretende recortar jubilaciones, y todo en un marco en el cual, fíjense qué curioso, ¿no? El destrato y la idea de descalificar y de plantear ustedes que son unos irresponsables. Discutíamos 4.000 millones más por el impuesto a las ganancias y después nos enteramos que a la familia del presidente le regalaban mucho más o le pretendían regalar mucho más. Ahora, ¿qué posibilidades había de que fuera distinta esta situación? Digo, en cualquier país del mundo, si uno pone a uno de los 10, 20 empresarios más grandes del país al frente de... Estamos escuchando a Roberto Navarro con Sergio Massa, sin lugar a dudas los dos temas del día son esta marcha atrás que dio el gobierno en esta, no sé, modificación de la ley de jubilaciones y estos 70.000 millones de pesos que le han condonado a las empresas del papá del presidente. Bueno, Silvia, estábamos hablando de este tema, ¿no? Y hablamos de la indigencia de los jubilados, menos que un preso. Daniela daba cuenta de algo que es muy cierto, el tema del PAMI, 100% con los medicamentos. Las colas que tiene que ser un jubilado para pedir un turno médico. Exactamente. Yo conozco uno que le dieron un turno a un año. Sí, continuamente es así. La verdad, por eso insistimos, esta medida lo que genera en la clase, en la tercera edad, es angustia. Angustia y desazón y sensación de desprotección. Siempre es real que es un público bastante políticamente dejado de lado, históricamente. Pero estas decisiones lo que generan es seguir aumentando esta sensación de desprotección. Y sin necesidad, porque lo que el ANSES argumenta es que con esta modificación va a ser más preciso el aumento. ¿Es preciso el aumento si aumentás más? Claro. Si esto hubiese generado un aumento un poco adicional, bueno... Un 15%, por ejemplo. 15%. Nadie decía nada. Nadie decía absolutamente nada. Pero si con este aumento bajás el porcentaje mínimo que le ibas a dar, ¿qué vas a generar? ¿Qué pensaron que iban a generar? Es que además la precisión en este caso no es sinónimo de justicia, no implica justicia, no es justo. No es justo. Bajar una cifra que ya hoy es baja para los jubilados. Mira, focalizaba Sergio Massa con Roberto Navarro también el tema de que esta decisión
se haya tomado por decreto, ¿no? Bueno, lo que también implica Es que no, al respecto de la función del Congreso. Bueno, ahora dijeron que van a poner a decisión digamos, del Congreso esta cuestión que claramente sabemos que no es muy probable que sea rechazada en límite, ¿no? Pero realmente estas decisiones, el impacto totalmente terrible Pero sobre Silvia, ellos. ¿sabés qué te da bronca? Que el Congreso lo va a rechazar porque es un año electoral. Vos decís que no, pero no se pueden meter contra los viejos. Pero yo coincido con vos, pero lo que te da bronca, que todo esto lo hacen porque es un año electoral. Carrió, que ayer insultó y gritó, totalmente. va a ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Del mismo Sí, igual me tipo parece que ayer es insultó. un tema muy sensible. Desde ya, desde siempre. Digo, no es que me tiene impuestos a determinada cuestión. Estás hablando del aumento que el jubilado hace 3 meses que está preguntando, vas a mi estudio y van a preguntar, ¿no sabe cuánto van a aumentar en marzo? Ahora, ¿Y sabe en marzo y Silvia, septiembre? ¿No fue siempre un gran negocio el tema de los jubilados? Tema PAMI, Caja Jubilatorias en su momento, el ANSES en su momento. El problema del jubilado Fue un es... gran negociado siempre. Sí, toda la Sin vida pensar en fue... el jubilado. Exactamente, el problema es ese, que no se piensa en las necesidades que tienen los jubilados. Porque el jubilado que subsiste es aquel que tiene la ayuda de las personas o sus hijos, pero el que está solo... Mirá, ¿Quién piensa en ellos? Un rifle sanitario. Digo, ¿cómo haces? Entonces, ese es el cuestionamiento acá. No se toman medidas con conciencia social. Y más con un impacto de más de 6 millones de personas, ¿no? Porque no solo impacta esta medida a los jubilados, sino también a todos los que reciben asignaciones universales. Pensiones no contributivas, por invalidez, personas que no tienen ingresos. Entonces, este impacto es a todos en general. Silvia, Sí. pero a ver, mira, a mí me parece que pararnos en el lugar de los jubilados siempre fueron maltratados, es también, bueno, digamos, quedarnos en esto siempre fue así. No, pero por Y eso esto es no importante siempre fue así. que Nosotros hasta rechacemos ahora- estas Claro, medidas. pero- No, pero además yo quiero focalizar en esto. Nosotros hasta ahora hemos tenido, o los jubilados han tenido, y nosotros los argentinos como país, ¿sí? Una actualización 2 veces por año, Marzo y septiembre. automática, que de alguna manera subía, nivelaba para arriba un poquito ese Sí, piso. estábamos podemos hablando dejar de de un ver eso. 30% anual Exactamente. promedio. Con esto no van a llegar ni al 20%. Ahora, mi pregunta es, si esto realmente se modificara, también para darle un poco de esperanza al que está del otro lado y cree que, a ver, si pasara por el Congreso, Hay ¿sí? que tener algo claro. Vendría una gran cantarata de juicios, se podrían hacer esos juicios, llegarían a buen puerto, o sea, bueno, además lo que implica también iniciar un juicio para un jubilado, la verdad que ya hasta decirlo... Ya, ¿vos entendés Suena- la cantidad de sí, juicios claro. que hay de reajuste ya? Ahora iniciar por el índice actual, que obviamente hay que realizarlo. Sí. Yo igualmente tengo la esperanza que esta medida sea dejada sin efecto. Me parece que sería lo más correcto y Se va a dejar sin efecto. esa es la sensación que tenemos o que queremos todos, ¿no? Que haya marcha atrás, que pensemos en que con la inflación que hay, un jubilado no puede tener, como mínimo debería tener un 15%. Lo que pasa es que los números no daban aproximadamente un 13%, pero bajarlos a 12,65. Me resulta, vuelvo a insistir, es como... insultante hacer este tipo de medidas. Porque además la luz, los peajes, el kilo de pan, digamos, las cosas que venimos contando. La todos los días, verdulería. el colectivo, el transporte básico, no te digo No los remedio. peajes, el auto, la nafta, que un jubilado puede tener como un lujo. La verdad es una locura. Una persona que trabajó toda su vida y que Pero debería hay- vivir tranquilamente. También aumentaron y en porcentajes altísimos. Es altísimo. Entonces una baja, así sea de 20 pesos, es muchísimo. Pero fíjate que también este gobierno va contra la ley de genéricos, Sí, que es la otra. Bueno, además, sí. Con la ley de genéricos, que fue el gran lobby desde hace décadas de los laboratorios por las patentes farmacológicas Claro. y contra la ley de genéricos. Totalmente. Esto es un beneficio enorme a los grandes laboratorios. Y que llevó mucho tiempo cambiar y una Que- pelea de las más densas, Que ¿no? también es contra los jubilados, que son quienes más remedios compran. Sí, sí. Totalmente. Entonces es todo en contra de No, la no, clase media y la clase trabajadora. Totalmente. Porque el jubilado es una clase trabajadora, convengamos, ¿no? Sí. Y es una clase que todo lo que cobra lo mete en el sistema, mercado, lo en gasta. el sistema, lo gasta, porque obviamente no tiene posibilidad de ahorro, pero esos 17 pesos los compran en el kiosco, bueno, Sí. o perdón, en un, no sé ni con 17 pesos que compras, ¿no? No, no hay nada, no hay Estoy nada. pensando y se me complica. Creo que 16 caramelos. Uno menos que 17. Es difícil. Así que bueno, estamos con muchas esperanzas de que esta medida se deje sin efecto, que podamos pensar un poco más en los jubilados y que se tranquilicen, porque yo creo que hay muchos jubilados que anoche no durmieron, ¿sí? Que se tranquilicen, esperemos que esto se solucione. Silvia, Gracias, muchas Silvia. gracias. Un placer. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.